Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto porque sí, es una gran necesidad en el país, la verdad. Pues bueno, nuevamente le agradezco. ¿Y podemos empezar, si gusta, con la Sí, entrevista? claro que sí, sí, listísima. ¿Cuál es el enfoque de la salud mental en general dentro del centro? Y explicarnos un poquito también qué es el CISAME para la gente que no lo conozca. Pues aquí se hace un enfoque multidisciplinario en realidad. El CISAME, dentro de CISAME está la clínica de autismo, pero no únicamente en CISAME vemos autismo, ¿no? De hecho, CISAME, ¿qué significa? Empezando por ahí, Centro de Salud Mental. Eso es lo que quiere decir CISAME. Y aquí, pues vamos a ver en general problemas de salud mental. Está dividido como por áreas de atención, ¿no? Está el área de niños en general, en donde se ven como algunos padecimientos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algunos trastornos del aprendizaje, ansiedad, depresión en niños. También está, pues, dentro de CISAME la clínica en particular de autismo, en donde únicamente vamos a ver pacientes con autismo, que muchas veces van a tener autismo y algo más, ¿no? No siempre, casi es raro que solo sea el puro autismo. Y también está el área de adultos, en donde se van a ver, pues, enfermedades como igual ansiedad, depresión, incluso demencia, algunos casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? Entonces aquí, pues, es un centro integral en donde se va a fomentar la salud mental de la población en general. Solo que aquí en particular en Cisane San Jerónimo es muy conocido por la clínica de autismo. Sin embargo, pues es importante que sepan que vemos a la población en general, ¿no? Los problemas de salud mental en toda la población. Doctora, rapidísimo, el CISAME es un centro que tiene una gran importancia en el país. Vienen personas, bueno, van personas de incluso de todas partes de la República. El enfoque ya me dice que es multidisciplinario. Y esa, aunque era una pregunta un poquito más adelantada, podemos empezar por ahí. ¿A qué nos referimos con enfoque multidisciplinario? Ya que el autismo, eh, pues sabemos que ningún chico es igual, ningún chico Sí. lo vive de manera es igual, aunque hay síntomas o características que se comparten. Y justo eso, o sea, justo hablando de autismo, pues se cambió la nomenclatura y todo esto a partir del 2013, porque esto generaba mucha confusión en los padres de familia, ¿no? De pronto era de mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene Asperger, mi hijo tiene desintegrativo infantil, ¿qué tiene? ¿No? Entonces esto iba generando mucha confusión en los padres y por eso a partir del 2013 se cambió la nomenclatura y todo se englobó dentro del trastorno del espectro autista, justo viendo todas estas variantes y sabiendo, ¿no? Hay como un dicho muy famoso que es de, tú conoces a alguien con autismo, conoces a una persona con autismo, ¿no? Porque cada una va a tener sus particularidades, va a tener sus propias necesidades, ¿no? Entonces es muy importante como enfocarnos en ver cómo son las características de la persona para poderla apoyar. Y dentro de este enfoque, pues se tiene que hacer algo integral, algo multidisciplinario que no solo incluye a los profesionistas en cuanto a salud mental, sino es fundamental la intervención de los padres de familia, de los maestros, incluso de la familia extensa. ¿Por qué? Pues porque si no se echa abajo el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué atención brindamos? Los van a ver varios especialistas. El primero que los ve es el psiquiatra, porque la clínica está enfocada principalmente en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, la primera valoración la hace el psiquiatra. Una vez que el psiquiatra determina si es candidato para entrar a la clínica y para ser candidato que se necesita, pues tener características de autismo, ¿no? A veces nos llegan muchos niños que no tienen autismo y entran a CISAME, pero no entran a la clínica de autismo. Los referimos con los psiquiatras también para que evalúen el motivo de consulta que no sea autismo, ¿no? Entonces, en la clínica los evalúa el psiquiatra, ve si tiene características de autismo o si no, entra y aquí es donde empieza a hacerse como desde la evaluación es integral, ¿no? Porque también se hace una valoración psicológica en donde el psicólogo pues también aplica ciertas pruebas para determinar
cuáles son las características del niño, cómo se encuentra en general su nivel de desarrollo. Una vez que contamos con esta información, viene de regreso con nosotros, con el psiquiatra, entregamos el diagnóstico y empezamos a plantearle al familiar cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento, la primera parte es un curso para papás, que nos resulta sumamente importante porque de verdad, o sea, ustedes son el eje y la base del tratamiento. Sin ustedes no se puede en realidad hacer nada, ¿no? Porque nosotros en consulta lo podemos ver como para los psiquiatras un poquito más espaciados, los psicólogos a veces 1 hora a la semana, pero quienes están día y noche con ellos, finalmente son ustedes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que como padres de familia estén informados y tomen este curso, ¿no? O en general se informen, ¿no? Hay como mucha literatura también que puedan leer para que sepan de qué se trata. Después de eso, de que los papás ya tomaron el curso, los niños entran a terapia psicológica. El enfoque es muy conductual, es lo primero que se trata de regular, porque muchas veces llegan con nosotros y sí tienen problemas de regulación emocional muy severos, ¿no? En donde es muy difícil el control de las rabietas, como para pensar en hacer otro tipo de intervención en ese momento, ¿no? Entonces, primero se trata de regular la conducta, tienen sus sesiones de terapia conductual. Una vez que esto está muchísimo más avanzado, tienen otro tipo de terapias, como la terapia del lenguaje, que también resulta sumamente importante que los niños aprendan a comunicarse. Algunos van a lograr el desarrollo de la comunicación verbal, otros no, dependiendo del grado de severidad, pero otros pueden hacerlo a través de pictogramas, a través de señas, ¿no? Entonces, se interviene de esa forma en el lenguaje, que es otro especialista, ¿no? Entonces, aquí si hacemos un recuento, pues ya van tres. Ya va el psiquiatra, ya van los psicólogos, ya están los especialistas en comunicación humana, y también se hace otro tipo de intervención, la parte física, que es fundamental, ¿no? Que muchas veces algunos de ellos, dependiendo de la severidad, tal vez no van a lograr una independencia total en su día a día, pero lo importante es llevarlo a su máxima capacidad de independencia, ¿no? Entonces, es un gran avance que aprendan a limpiarse bien, por ejemplo, que aprendan a cepillarse los dientes, que como niñas aprendan a cambiarse la toalla sanitaria, ¿no? Entonces, muchas veces para poder desarrollar esas habilidades necesitamos movimientos, necesitamos un desarrollo adecuado motor, ¿no? Entonces, se les da terapia física, aquí ya tenemos otro especialista, y también algo muy importante va a ser la terapia sensorial, ¿no? La terapia sensorial, pues vemos a veces que puede ser la causa de disregulación del menor, ¿no? O sea, no puede tener tal vez tantos problemas en comunicación, puede tolerar de cierta manera los cambios, pero hay un sonidito que ese sí lo va a sacar de sus casillas, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia en la regulación sensorial. Entonces, como vemos, pues es todo un equipo muy amplio en donde una sola persona no puede hacer todo esto, ¿no? Por eso es multidisciplinario y es integral. Además, también, pues, se dan cursos para maestros, ¿no? Que es la otra arista que no podemos soltar. Los maestros son fundamentales porque también nuestros niños pues, pasan una gran cantidad de tiempo en la escuela. Y si ellos no saben o no entienden del padecimiento, pues no van a saber cómo orientarlos o cómo integrarlos al grupo. Ajá, entonces creo que es todo a grandes rasgos lo que se tiene que cubrir para que el paciente pueda tener un buen soporte. La importancia del diagnóstico, doctora, y sobre todo el diagnóstico preciso, el diagnóstico profesional y a tiempo. Es uno de los grandes temas. Creo que en este país, más adelante le tengo otra pregunta sobre la prevalencia, que lamentablemente en México no hay estudios, creo yo, adecuados, pero nos puede hablar de ese diagnóstico y cómo debe ser el diagnóstico profesional. Sí, 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 con mucho gusto. El diagnóstico debe de ser realizado por un especialista. En realidad, el diagnóstico de trastorno del espectro autista es de los diagnósticos más retadores, es de los diagnósticos más difíciles que se hacen en psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no vamos a ver, como les platicaba, un diagnóstico puro, así de, solo tiene trastorno del espectro autista y ya, no. Muchas veces esta serie van a estar entremezclados los diagnósticos, entonces es muy importante que esto lo haga un experto
Y el diagnóstico se hace mucho evaluando la historia de desarrollo. Ajá. Para poder llegar a un diagnóstico certero tenemos que evaluar perfectamente bien la historia del desarrollo del menor, que no empieza desde el útero, o sea, empieza desde antes. Nosotros preguntamos desde antes. Y desde antes, ¿qué quiere decir? Si hay antecedentes en la familia, ajá, si hay alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica en la familia, cómo fue el embarazo, porque en todo eso vamos identificando factores de riesgo que nos van haciendo pensar en el posible diagnóstico, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Si hubo alguna complicación dentro de este nacimiento? Y finalmente, pues evaluamos todos los hitos del desarrollo, ¿no? El desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia de vida de este niñito desde la guardería, ¿no? Porque a veces algunos muy oportunamente hacen mención de cosas que observaban desde la guardería. Desde la guardería se irritaba o lloraba mucho con ciertos sonidos, o desde la guardería no se integraba, o desde la guardería era muy selectivo o le molestaban algunas texturas, ¿no? Entonces es un diagnóstico que hacemos viendo toda la historia de vida del paciente. Es muy importante toda la información que nos proporcionan como padres y también la observación clínica que nosotros hacemos en el consultorio, ¿no? En donde tal vez en un inicio estamos platicando con los papás para recabar toda esta información. Sin embargo, a la par estamos viendo qué hace el niño, cómo se dirige hacia nosotros, a qué juega, desde cómo entra al consultorio, ¿no? Cómo entra, cómo es su lenguaje verbal, no verbal, si interrumpe, si tiene alguna pregunta, se aporta información de forma espontánea. Entonces, nosotros estamos evaluando todo eso. ¿Por qué también menciono que es un diagnóstico muy retador? Pues porque regularmente en otras enfermedades puedes pedir una prueba, ¿no? Y dices, no, pues si tengo diabetes, tómenme la glucosa y ahí sale. Aquí no, aquí el diagnóstico se hace principalmente de forma clínica. También hay algunos instrumentos que son súper útiles y nos apoyamos en esos porque nos sirven de cierta forma para tener medidas observacionales estandarizadas. Y dentro de estos instrumentos se encuentra helados, que es una prueba muy buena. Aquí en México se validó otra prueba que se llama Cribio Entrevista. También es una prueba excelente. Y también a veces ocupamos otras pruebas, ¿no? A veces ocupamos pruebas que evalúan el desarrollo en general, por ejemplo, el Vineland, o a veces también pedimos algunas pruebas de inteligencia, como puede ser el WISC, ¿no? Entonces, como vemos, pues tenemos como una batería enorme, pero sí quiero remarcar que el diagnóstico principalmente se hace clínico y es muy importante la información que ustedes nos dan, tanto del momento presente como del pasado, porque pues, en este avance muchas veces vemos cómo los síntomas desaparecen y no porque no los tenga en el momento actual quiere decir que no tenga el diagnóstico, ¿no? Sino que muchas veces fueron intervenidos de forma oportuna y los síntomas se fueron atenuando, ¿no? Entonces, es muy importante contar como con toda esta historia para poder nosotros dar un diagnóstico oportuno y lo más certero posible y realizar la intervención. Doctora, hay un tema que nos preocupa mucho a los papás. Todos quisiéramos, ¿no? Todos en cuanto tenemos sospechas o algún psicólogo o maestro, a veces son los que nos dicen, oye, hay algo con tu hijo, puede ser esto, llévalo a evaluar. Todos queremos ir automáticamente con un psiquiatra o con alguna especialista, ¿no? Que tenga la preparación. No todos podemos acceder a CISAME, lamentablemente por cuestiones de cupo, por cuestiones de traslados, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso dentro del Estado de México, ir a CISAME a veces es muy complicado por el tiempo, ¿no? Si no es en CISAME, si no es en una institución de tanto renombre como lo es CISAME, ¿a quién debe acudir un padre que tenga sospechas de que su hija pueda tener autismo? Después se pueden acudir con los psiquiatras. Los psiquiatras estamos capacitados para hacer el diagnóstico. No somos los únicos, la verdad, que podemos realizar el diagnóstico. Hay psicólogos que también están muy preparados y están capacitados para hacerlo. Algunos también neuropediatras. Ajá. Hay algunos neuropediatras también que tienen conocimiento del tema y pueden hacer el diagnóstico.
Lo importante es que con la persona que acudan tenga experiencia también en el tema, ¿no? Y sepa acerca del tema. Entonces creo que es muy genuino preguntar, o sea, yo vengo a consulta, este es mi motivo de consulta, sospecha de trastorno del espectro autista y no sé si usted esté capacitado o me puede indicar con quién puedo ir, ¿no? Para que se pueda hacer el diagnóstico lo antes posible. También están otros centros de salud mental generales en donde hay varios psiquiatras, ahí también pueden acudir. También está el Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no? También podrían acudir ahí, ¿no? Entonces son algunos de los lugares en donde ustedes podrían buscar atención, porque sí es cierto, o sea, a veces aquí en Sistema estamos saturados y no logramos como tal poder cubrir con toda la población que requiere la atención. Y hay muchos factores, ¿no? Incluso chicos que no se pueden mover o, en fin. Sí. Pero bueno, pasando a otro tema, doctora, para dar un poquito más de información. Eh, Después de que nos habló del tratamiento integral que debe tener un chico, ¿cuál sería el objetivo o qué objetivo persigue específicamente SISAME con conseguir con esta atención? Sí, pues el objetivo principal siempre va a ser mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida y llevar al paciente al desarrollo máximo de sus potenciales. Ese tiene que ser en realidad el objetivo, porque muchas veces, como vemos, o sea, un paciente va a ser muy diferente a otro. Entonces, tal vez en uno de mis pacientes el objetivo va a ser que deje de autoagredirse, ¿no? Y este objetivo está bien y es suficiente. ¿No? Pero en otro de mis pacientes, ese tal vez no va a ser el objetivo. Si tengo un paciente que tiene un desarrollo verbal adecuado, que a nivel escolar va a la par, pues tal vez el objetivo con ese paciente va a ser que tenga una mejor socialización, ¿no? Entonces, siempre vamos como por objetivos en particular con cada niño, pero de forma global es mejorar la calidad de vida y llevarlo al desarrollo máximo de las habilidades y de las potencialidades que ese niño en particular tiene. Doctora, aquí hay un punto muy importante que yo lo viví como padre y creo que muchos papás lo viven. El hecho de los mitos o las falsas creencias o incluso esa mezcla que se da entre la ideología de los padres y toda esta información o mala información que hay sobre el autismo. Rapidísimo le platico. Mi primera experiencia con mi hijo fue que lo atendió un neurólogo y él me dijo, jamás va a hablar, necesita medicamento. De una vez le digo que su hijo va a ser así toda la vida. Afortunadamente no se equivocó y ha avanzado mucho, lo que usted ha decía. El tema, doctora, le preguntaría, ¿hasta dónde puede llegar un chico con autismo? Y sé que es una pregunta difícil y un poco rara, pero lo que me gustaría es, o lo que a veces trato de hacer con el canal, con los videos, es comunicarle a los padres que no pongan límites, que la atención tiene que ser total y abierta a que los niños, jóvenes y adultos desarrollen, como usted dice, sus máximas capacidades. ¿Qué mensaje le podría dar a los padres en este sentido, doctora? Porque si Mm, somos nosotros a veces unas anclas tremendas para el desarrollo de nuestros hijos. Yo creo que el mensaje más importante y que de verdad los admiro mucho como papás es tener paciencia e ir paso a paso, cosa por cosa, ¿no? Porque muchas veces chiquitos, ¿no? Aquí de 2 años me preguntan, ¿y va a ser independiente? Y pues la verdad es una respuesta que ni yo ni usted podemos tener en este momento. Lo importante es ir avanzando paso a paso en cada cosa para ver hasta dónde llega, porque si no nosotros mismos lo vamos a limitar, ¿no? Entonces, si en este momento estamos trabajando desarrollo del lenguaje, pues vamos a darle con todo y vamos a cumplir con todo lo que dejan los terapeutas. Y es un avance, ¿no? Si el niño de balbucear va, ya dice babá, o empieza ma, eso ya es un avance y se tiene que celebrar. Y después vamos por lo que sigue, ¿no? Tal vez después de eso canta algo, ya dice una palabra, pero lo importante es ir paso a pasito, y no querer como saltarnos los pasos ni proyectar tanto, tan lejos, porque no tenemos una respuesta real hacia eso, ¿no? Entonces,
No tenemos una respuesta, pero sí podríamos tener una limitante al pensar de, pues ya no lo voy a estimular porque él ya va a estar así, ¿no? Y ya no va a lograr nada. Entonces ahí sí podríamos limitar mucho el desarrollo en vez de fomentarlo, en vez de llevarlo a su máxima capacidad, lo estaríamos frenando mucho. Entonces es siempre ir paso a paso y cada paso que demos, celebrar, la verdad, porque justo ya dijo mamá, sí, pero todavía no habla, sí, pero ya dijo mamá, ¿no? Entonces nos vamos frustrando porque queremos cosas, pero antes del 5 va el uno, ¿no? Entonces sería como la recomendación que yo les... Sí, perfecto. Pues, la verdad es que eso son de las cosas que tenemos que aprender primero como padres, celebrar cada pequeño avance, la verdad. Sí, sí, la Este, verdad, sí. exacto, sí, y la frustración nos come a veces, nos come a veces. Doctora, otra pregunta sería la, eh, ya que usted ha atendido a personas y siguiendo con este proceso de desarrollo, ¿nos podría platicar algunos casos de éxito que usted nos pudiera compartir, generales, ¿no? En el cual pues se vea el resultado de esta atención que se brinda a los chicos. Sí, aquí en la clínica, antes no había límite de edad, me parece que todavía de adultos seguían viniendo, ¿no? Entonces, cuando yo entré, todavía me tocó recibir a algunos adultos. Y recuerdo mucho el caso de un chico que actualmente estudia antropología, ¿no? Llegó aquí desde chiquito y todo, y ahorita pues está en la universidad, está estudiando antropología. Yo creo que es también uno de los casos de éxito que tenemos aquí en la clínica. Hay otro caso que le voy a platicar que no es de aquí, de la clínica, porque a él yo ya lo empecé a tratar como adulto, pero es un ingeniero muy exitoso, trabaja para una empresa extranjera, tiene una familia, ajá, que está conformada por su esposa, por su hija, y ha logrado integrarse adecuadamente a la sociedad y es completamente independiente, ¿no? En todas las áreas. Esos son algunos casos, pero no quisiera dejar de mencionar los otros casos que también considero de éxito, que son de chicos que tienen autismo y que sus síntomas son muy severos, en los cuales va a haber una dependencia de por vida con la familia. Sin embargo, los familiares están sumamente contentos porque el control de la conducta se logró, ¿no? Entonces, conductualmente están estables, conductualmente pueden estar dentro de la familia ya sin autoagresiones, ya sin agresión a otros, incluso por momentos pueden salir de casa. Y lo menciono mucho, lo menciono y en particular esto porque también vemos justo así el éxito, ¿no? A veces también, ahorita actualmente nos han vendido mucho los medios acerca del trastorno del espectro autista, todos estos chicos que son genios y que son brillantes y que sí los hay dentro del espectro, pero quiero mencionar que es una minoría, ¿no? El resto de la población y una gran parte va a también tener discapacidad. Entonces podemos considerar éxito cuando se supera a la propia persona, cuando aprende nuevas habilidades, cuando tiene un mejor control de la conducta, también podemos llamar a eso éxito. Eh, Hay un tema que también quería tratar más adelante, pero ya que lo tocó, es el tema de los adultos. Lamentablemente en México, instituciones como Teletón, pues solo la tienen hasta los 8 años. No sabía que Sisame ya tenía un límite de edad, pero bueno, el tema de los adultos con TEA es realmente desgarrador. He tenido la oportunidad de ver algunos casos y en verdad es algo que, pues, en primera nos mueve a todos los padres, a ver qué va a pasar con nuestros hijos cuando ya no estemos. Y obviamente eso lleva a la edad adulta. Y no hay instituciones en México que atiendan directamente o que tengan residencias protegidas. Eh, entonces, ¿qué retos o cuál es el reto de CISAME y cuál es el límite? ¿No? Le digo, desconocí esa información. ¿Y cuál es el reto para, a una vez que llegan a ese límite, qué sigue, doctora, para los pacientes? Aquí en CISAME, en la clínica en particular de autismo, los vemos hasta esa edad. Sin embargo, cuando ya son adultos, tampoco les podemos decir, ah, bueno, ay, ¿no? Entonces, de aquí, de la clínica de niños y adolescentes de autismo, se van a adultos, ajá, la clínica de adultos, en donde pueden seguir recibiendo atención.
En otras ocasiones se van a algún centro de salud mental que les quede más cerca a su domicilio. En otras ocasiones, en casos más graves, también los mandamos al Hospital Fray Bernardino Álvarez o al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El reto con los adultos es que muchas veces, o sea, ya los vamos a ver con comorbilidad. Ajá, entonces vamos a tener, dependiendo de la gravedad de los síntomas, vamos a tener diferentes retos. En los pacientes más severos, si no se logró un control de la conducta cuando eran chiquitos, se vuelve un problema realmente grave cuando ya son adultos, ¿no? Porque si no hubo este control de la dieta, si no hubo este establecimiento de límites de niños, como sea, cuando están chiquitos, son más o menos manejables, ¿no? Pero cuando tienes un adulto que mide unos 70, unos 80, que está fuerte y que no le aprendiste a poner límites, pues se vuelve algo muy, muy grave y a veces requieren este internamiento, ¿no? Hay otras cosas. En los pacientes que no son tan graves, por ejemplo, en los que tienen pues, trastorno del espectro autista grado 1, en aquellos que tienen mayor funcionalidad, también vamos a ver que va a haber mucha comorbilidad con ansiedad, con depresión. Entonces son síntomas que tenemos que vigilar, que tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente de estos síntomas porque ellos como adultos se percatan de la dificultad que tienen para integrarse. Ajá, se percatan a veces de cómo no son tan aceptados por los compañeros. Y esto va generando como algunas ideas negativas sobre sí mismos y pues ahí empieza el caminito a veces hacia la depresión, ¿no? Entonces, pues también tenemos que tratar esto en los adultos, ansiedad, depresión y otras comorbilidades que puedan existir. En cuanto a dónde pueden buscar atención, los adultos ya se atienden en las clínicas de adultos en general, ya no se atienden en una clínica como los niños, ¿no? Que sí esté enfocada directamente. Creo que lo que sí hace mucha falta, por ejemplo, es algo enfocado en adultos hacer la socialización. Eso es fundamental. Aquí en CISAME, a partir hay grupos de adolescentes y a los papás de los adolescentes también se les maneja mucho el tema de la sexualidad, que también es otra cosa fundamental, ¿no? En la población. Entonces, aquí sí se les da mucha orientación en cuanto al tema de la sexualidad para que vayan teniendo un desarrollo sexual sano, tanto en la adolescencia como en la vida adulta. Y a los adultos, pues yo creo que a nivel nacional eso es lo que falta, o sea, más terapia enfocada hacia la socialización o terapia específica enfocada a socialización en estas poblaciones. Dos temas, doctora, que tocamos y que son vitales, las comorbilidades, perdón. Ajá, Esa es una, hay una variedad enorme, ¿no? Y muchas de ellas requieren medicamentos, en fin, ¿no? Tratamiento, así es. terapias aparte. Eh, si nos puede ahondar un poquito más, digo, ligeramente. Y la otra es la sexualidad. Hace poco, un activista que está teniendo mucho auge ahorita en redes, Daniel Robles, no sé si has conocido él, él tiene PCD y ha buscado hacerse escuchar sobre la asistencia sexual, por ejemplo, que en el caso del PCD, pues obviamente es requerida, ¿no? Pero bueno, si nos puede hablar un poquito también más de cómo abordar el tema de la sexualidad en adolescentes, le agradecería mucho, doctora. Sí, pues, o sea, es muy importante englobarlo también de forma global, ¿no? Están los solones de la sexualidad en donde se habla de diferentes cosas, desde la orientación sexual, desde la expresión del género, desde el sexo, ¿no? El conocimiento de la biología, de la anatomía del cuerpo, y ahí es por donde se empieza, ahí es por donde se empieza la educación sexual, porque muchas veces ni siquiera sabemos nombrar las partes de nuestro cuerpo o lo nombramos con mucha vergüenza, ¿no? Como es como cualquier otra parte, ¿no? Entonces, desde ahí se debe de empezar, ¿no? De que las personas conozcan las partes del cuerpo y que conozcan cuáles son aquellas partes que son privadas, ajá, que no deben de ser tocadas por nadie más. Los niños con trastorno del espectro autista y en general con discapacidad tienen más riesgo de sufrir abuso sexual justo por esto, ¿no? Entonces es importante que ellos sepan qué partes no deben de ser tocadas, que aprendan
un poco habilidades en cuanto a bañarse, ¿no? Para disminuir estos riesgos. Y finalmente, pues en niños más grandes ya se empieza a hablar un poquito más acerca de los vínculos afectivos, ¿no? De la atracción que se siente hacia otra persona. Y ya en mayores de edad, en gente un poco más grande o dependiendo del nivel de desarrollo que tengan, también es muy importante hablar acerca de la prevención del embarazo, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero todo empieza como desde que la persona vaya conociéndose a sí misma, se para nombrar las partes del cuerpo, las medidas de higiene en general, ¿no? Las partes que son privadas, las partes que no son privadas, y el respeto hacia la otra persona también, ¿no? El saber que así como hay cosas que no nos gustan a nosotros, al otro también, ¿no? Y es muy importante el respeto de ese límite hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es a muy, muy, muy grandes rasgos. Sí, ese es uno de los mitos que a los padres nos toca, porque a veces yo estoy muy en contra de que digan que son angelitos o que son Mm, cosas así, porque a la hora de infantilizarlos eternamente, nos olvidamos que ellos se van a desarrollar en todos los aspectos. Y es uno de los temas que, verdad, he visto con muchos padres que creen que los jóvenes no van a sentir atracción por otras, por las niñas o por personas de su mismo sexo. En fin, ¿cómo podría platicarnos un poquito de cómo se desarrolla precisamente la persona en todos los aspectos para que también los padres dejemos de pensar que son pequeños bebés indefensos que jamás se van a desarrollar o que son angelitos que vinieron a enseñarnos cosas al mundo? No, son personas. sí, creo que esto es fundamental, esto que mencioné es fundamental porque muchas veces sí vemos como hay esta tendencia a infantilizar, ¿no? Entonces, aquí, o sea, el desarrollo va a ir muy de la mano de la parte del desarrollo también cognitivo, ¿no? Va a ir de la mano, va a ir de la mano. Entonces tenemos que identificar quién es nuestro paciente, quién es nuestro hijo, quién es nuestra hija. Si es un niño o una niña que solo tiene trastorno del espectro autista o si además esto se acompaña de discapacidad intelectual y qué nivel de discapacidad intelectual tiene. Ajá, porque dependiendo de eso vamos a saber, pues, hasta dónde va a llevar, hasta dónde va a saber, hasta dónde va a llegar, ¿no? En el sentido, si va a haber un reconocimiento propio, o sea, si va, él va a lograr identificarse como persona, va a lograr identificar qué le gusta, qué no le gusta, ajá, o o a veces, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que antes se conocían como síndrome de Asperger, que vemos que ellos tienen una inteligencia verbal, una inteligencia normal y un desarrollo verbal normal, pues el desarrollo de la sexualidad en su caso va a ser como cualquier persona a la par. Ajá. En el caso de los niños que sí tienen discapacidad, por ejemplo, si tiene un niño que tiene 12 años y tiene discapacidad intelectual moderada, severa, pues va a estar como a un nivel preescolar, ¿no? Entonces el desarrollo también se va a quedar a ese nivel. Y pues ahí va de lo básico a lo más complejo, ¿no? Muchas veces vemos conductas de autoestimulación desde niños muy chiquitos. Desde los 3 años vemos conductas de autoestimulación. Entonces es importante aquí brindar esa orientación enfocada a como a ese nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, si vemos que hay un niño que tiene autoestimulación de 3 años, pues no le vamos a decir, ah, eres un cochino, déjate ahí, y le vamos a dar un manazo. No, es una conducta normal, entonces lo vamos a orientar, ¿no? Es válido, es válido que te toques, hazlo con las manos limpias y hazlo en privado. No, lo vamos a llevar a que lo haga en un ambiente privado. Y siempre que veamos que esa conducta se repite en público, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que lo haga en un ambiente privado. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces tenemos adolescentes o adultos ya de 7 años, 18 años, en donde vemos que se están autoestimulando en público. Y esta conducta no empezó ahí, esta conducta ya tiene años, pero nunca se dio una orientación de forma adecuada, ¿no? Entonces, por eso es que ya vemos esto en adultos. Estoy hablando de adultos tal vez con autismo y discapacidad intelectual, ¿no?
En el otro lado del espectro están los que tienen como los síntomas leves, y aquí vamos a ver que para ellos va a ser muy, les cuesta trabajo las relaciones sociales, la interacción social, les cuesta trabajo leer las señales, ¿no? De le gusto, no le gusto, o por qué hizo eso, ¿no? Entonces con ellos pues vale la pena detenernos un poco más en explicar estas conductas de coqueteo que a veces vemos, ¿no? Entonces, para que ellos lo puedan entender y puedan como que irse desarrollando también de forma sana en este ambiente, ajá, porque muchas veces pues no van a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, pues habría que explicarles un poquito más. Ujú, Claro. Y también buscar como padres el desarrollo integral, ¿no? Que les ujú, repito, a la hora de infantilizarlos perdemos la brújula de qué significa integral, ¿no? En todos los sí, aspectos de su vida, ¿no? Eh, Doctora, para no quitarle también tanto tiempo, eh, me gustaría que nos platicaran si hay algún dato. Las referencias que se encuentran en Internet son solo de un estudio de 2016 sobre la sí, prevalencia en México, que es de sí, 1 en 115 niños, ¿no? No así sé es. si haya, o si usted conozca, o si el CISAME nos pudiera ayudar a entender qué tan frecuente es este padecimiento en niños, o en la población, perdón. Sí, pues, o sea, como bien mencionas, Abraham, es el único estudio prácticamente que hay, se hizo en 2016, se hizo en León, Guanajuato, y nos da ese dato, ¿no? Es 1 en 115. Sin embargo, a nivel mundial sí se han hecho más estudios, ¿no? Entonces, el último estudio publicado por la CDC nos habla de una prevalencia de 1 en 36. Ajá. Como vemos, pues, o sea, sí hay una gran diferencia, y esto también se debe a que se ha puesto más atención en este diagnóstico, se ha puesto como que se realiza de forma más oportuna y también se realiza con más frecuencia el diagnóstico. Tal vez antes no era tan frecuente realizarlo porque no se tenía tanto conocimiento del tema, entonces muchos pasaban y se confundían, ¿no? De, ah, eso tiene discapacidad intelectual únicamente o tiene trastorno por déficit de atención, cuando era trastorno del espectro autista tal vez con otros diagnósticos, ¿no? Entonces sí vemos que en el último estudio publicado en 2023 por la CDC, esa es la prevalencia actual. Este, sigue siendo 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. También aquí, pues me gustaría mencionar que en las mujeres se disimulan mucho los síntomas. Las mujeres, como por naturaleza, tienen más habilidades sociales, entonces tienden a enmascarar muchos síntomas, aprenden como a imitar muchas características sociales que hace que también el diagnóstico sea un poco más difícil de hacer en niños. Doctora, precisamente acaba de pasar marzo, ¿no? Contra la violencia de las mujeres. Y encontré temas de precisamente pues, abuso sexual, abuso de otro tipo, sobre todo de inequidad con las mujeres, en caso específico de las mujeres con autismo. ¿Usted nos podría hablar un poco de esto, de cómo viven las mujeres, las niñas, las mujeres, las adolescentes, esta inequidad en el país? Pues en general creo que, o sea, tiene que ver con esto que mencionaba, con la dificultad para hacer el diagnóstico en niñas y en mujeres en general. Entonces, muchas veces las mujeres no van a ser diagnosticadas a edades tempranas, sino que más tarde, y algunas tal vez no tengan diagnóstico, se pueda confundir el diagnóstico con algún otro más, ¿no? A veces hasta con trastornos de personalidad. Y esto es por esta característica que tienden a imitar. O sea, muchas veces en autismo se piensa que los niños pues no van a tener juego simbólico y de pronto ves que sí tienen, ¿no? O de pronto te esperas este tono de la voz parejito y ves que de pronto sí tiene también. O de pronto dices, pues no ven tanto a los ojos y las niñas te miran y las niñas te sonríen, ¿no? Entonces, creo que el problema radica en eso, que las niñas es más difícil de hacer el diagnóstico, entonces es más difícil que se haga alguna intervención oportuna. Ajá. Y creo que ahí pues también hay que poner el acento en la identificación de estos síntomas y en que se busque la evaluación ante la duda, pues qué mejor que se haga la evaluación para quitarnos la duda, ¿no? De si tiene o no tiene y favorecer también
el desarrollo lo más adecuado posible. Lo mismo observamos, ¿no? Ya cuando entran a la adolescencia, la dificultad en establecer como relaciones en general, tanto con el propio, con el mismo sexo como con el sexo opuesto, muchas veces pues esta sensación de no pertenecer, ¿no? De, es que les gusta hablar de ciertos temas y a mí no me interesa absolutamente nada, o no me doy cuenta tampoco si les gusto a alguien, no me entiendo por qué le gusto, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena, o sea, las niñas estudiar más a fondo cómo se presenta el diagnóstico en mujeres porque sí tiende a variar e identificar estas sutilezas que se presentan también entre un género y el otro. Pero ya solo dos preguntas, te prometo que solo son dos. Rapidísimo. Una, la importancia de la atención. Usted ya nos decía que dan cursos para padres, pero hay involucrados padres, hermanos, familiares, cuidadores, y sobre todo también hay los maestros, también usted nos habló del cursos a maestros. Las escuelas son todo un tema, el sistema educativo en México, la verdad, ha sido un tema muy complejo, es un tema muy complejo. No se le puede, yo no soy de la idea de echar la culpa a los maestros, sino más bien a la falta de preparación que Ujú, sufren ellos también, porque la voluntad la tienen la mayoría. ujú. El tema, mi pregunta, doctora, es cómo atender o cómo abarcar más campos de darle más preparación sobre el tema de autismo a más cantidad de profesionales que intervienen en el desarrollo de las personas. Pues ahorita actualmente en CISAME se están haciendo telementorías, ¿no? Y creo que eso es padrísimo porque pues muchas veces la dificultad también está en desplazarse, ¿no? De cómo llego a CISAME si soy de Veracruz. Entonces ahorita se están haciendo telementorías, son con cupo limitado, sabemos que tal vez hay más interesados en tomarlas. Sin embargo, la idea es que aquel que la tome comparte el conocimiento, ¿no? Si la toma un maestro y ese maestro comparte el conocimiento en su escuela, pues ya tenemos como un gran avance, ¿no? Porque sí, la realidad es que hay una saturación impresionante y es imposible llegar a todos los rincones, pero creemos que esto puede funcionar, o sea, que aquel que aprenda comparte el conocimiento es fundamental como para ir abarcando cada vez como una población más extensa y se pueda tener mayor conciencia de la enfermedad y saber cómo apoyar esta condición. ¿Dónde puede, o sea, si alguien del público quisiera unirse a estas teleconferencias, puede hacerlo o están limitadas a cierto sector? Ahorita ya se cerró la convocatoria porque abren la convocatoria y después dan el curso y después se vuelve a abrir. Ahorita ya está la del primer semestre. Ajá. Entonces yo creo que deberían de estar al pendiente para cuando se abra la convocatoria del segundo semestre y ahí tomarla. Y esto se encuentra en la página de la Secretaría, en Consama, ahí pueden encontrar. Ok, perfecto. Y ya por último, doctora, nada más es, eh, pues realmente un mensaje que usted nos quiera dar para fomentar la atención a todos, desde niños hasta adultos, porque desgraciadamente hay muchos adultos que no son atendidos. Sí, pues yo lo que les diría es que busquen hasta encontrar, ¿no? Busquen hasta encontrar, porque muchas veces son valorados y son mal diagnosticados. Y aquí nos llegan así, ¿no? Que ya han pasado por varios especialistas. Entonces, creo que como papá es muy importante hacer caso a este presentimiento que tienen, por decirlo de alguna manera, en donde se dan cuenta que su hijo no tiene un desarrollo normal. ¿No? Entonces, si ustedes ven eso, que no tiene un desarrollo normal, es importantísimo que busquen atención. Ajá, algunos van a tener autismo, otros no, pero lo importante es que tengan un diagnóstico para saber hacia dónde ir y cómo tratarlo, ¿no? Eso sería como el mensaje número uno. Y el mensaje número dos, pues sería que la verdad es que los admiro muchísimo, que creo que tienen mucha valentía y que pues se requiere una gran paciencia, ¿no? Porque sí se tiende a romantizar, ¿no? Son angelitos, no sé qué, pero los que viven día a día, los que sufren cada batalla con los chicos son ustedes, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerles su paciencia, agradecerles
como todo lo que hacen y todos sus esfuerzos, porque de verdad es grande. Lo que hacen es muy, muy, muy grande y no sé si a veces ustedes mismos los valoran o son valorados por los demás también, ¿no? Porque a veces la propia familia te juzga. Entonces a mí sí me gustaría que ustedes lo valoraran muchísimo y que siguieran como lo han hecho, pues dando todo por sus niños para que estén bien. Pues doctora, no me queda más que agradecerle, la verdad, agradecerle muchísimo este tiempo y estos comentarios. Y bueno, también solicitarle en un futuro a lo mejor poder continuar con las prácticas o que nos orientará ya más en temas específicos si usted lo cree pertinente, eh, porque en verdad hace falta mucha información y sobre todo información que venga de centros especializados, ¿no? Porque hay muchas asociaciones, muchos psicólogos aparte, pero la formación integral pocas veces se da. Yo, la verdad es que en mi caso específico ha sido muy complicado, ha sido un batallar, un ir y venir, y no se logra muchas veces. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Ver si usted en un futuro le gustaría también participar y a lo mejor enfocarnos en un tema y hacer otro video, por ejemplo. Yo le haría esa solicitud, pero bueno, eso si usted lo cree conveniente, pues más adelante sería padrísimo. Claro que sí, Abraham, con mucho gusto. Al contrario, agradezco la invitación y el poder compartir con ustedes este momentito. De verdad, muchas gracias. Pues doctora, nuevamente le agradezco y bueno, estamos aquí a sus órdenes y ya le daremos la más adelante. Con gusto. Ha sido un placer.